Bienvenidos a una nueva inmersión. Oh, gracias. Hoy nos vamos a sumergir en los misterios de la Atlántida. Ya sabes, esa legendaria ciudad perdida Sí. que ha cautivado la imaginación durante siglos. Para esta inmersión vamos a explorar el libro de Frenchy Rippel, Vale. La magia de la Atlántida, De acuerdo. para desentrañar algunas de las teorías e ideas que rodean este enigma. Interesante. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente existió? Bueno, lo fascinante de este tema ¿Sí? es que nos movemos en la frontera entre la historia, la mitología e incluso la espiritualidad. Sí. El relato de Platón en sus diálogos, Timeo y Critias, Ajá. nos presenta a esta poderosa nación insular Sí. que desapareció hace miles de años. Ya. Pero Rippel va mucho más allá, añadiendo capas de creencias esotéricas e interpretaciones espirituales que invitan a la reflexión. Vale, vamos a desgranar un poco todo esto. Has mencionado a Platón. ¿Podrías recordarnos brevemente qué fue lo que dijo sobre la Atlántida? Por supuesto. Para aquellos que no estén muy familiarizados con la filosofía griega antigua. Platón describió la Atlántida como una potencia naval que gobernaba un vasto imperio, Sí. llegando a conquistar partes de Europa y África, Ajá. 9000 años antes de su época. Presenta una civilización tecnológicamente avanzada con una infraestructura sofisticada Sí. y un poderoso armamento. Ya veo. Sin embargo, su arrogancia y corrupción moral provocaron la ira de los dioses, desencadenando un cataclismo Ajá. que hundió la isla bajo las olas en un solo día Wow. y una sola noche. Sabiendo, es una historia impactante. Sí. No me extraña que haya fascinado a tantas personas a lo largo de la historia, Ya. pero imagino que la arqueología convencional no se lo toma muy en serio. Efectivamente. Ya. Si lo contrastamos con las líneas de tiempo históricas asentadas y la evidencia arqueológica, no hay mucho espacio para una civilización tan avanzada como la Atlántida, Ya. en el periodo que sugiere Platón. La mayoría de los académicos consideran que es una alegoría, una moraleja sobre los peligros de la ambición descontrolada y la naturaleza cíclica del poder. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Rippel no se conforma con la visión tradicional. No. Su libro defiende la existencia real de la Atlántida, sugiriendo que no era una simple sociedad ficticia, sino una civilización con capacidades espirituales y tecnológicas altamente desarrolladas. Exacto. Wow. Rippel recurre a fuentes que van más allá de la arqueología convencional, Ya veo. incluyendo lecturas psíquicas, información canalizada y textos antiguos Sí. que no suelen considerarse en los círculos académicos. Ya. Con esto, construye un argumento a favor de una Atlántida histórica real. Mucho más avanzada de lo que podemos imaginar. Menciona específicamente el dominio que tenían los atlántidos cristales, ¿verdad? Sin duda. Ya empiezo a ver conexiones con las creencias de la nueva era. Rippel describe a los atlantes utilizando cristales Dice. para la curación, ¿Ah? la manipulación de la energía e incluso Sí, para tecnologías avanzadas. ya veo. Esto resuena con la fascinación moderna por los cristales y sus supuestas propiedades metafísicas. Rippel incluso sugiere que parte de este conocimiento se ha transmitido a lo largo de los siglos, influyendo en diversas tradiciones místicas. Está diciendo que hay un linaje oculto de sabiduría atlante todavía activo en la actualidad. Sociedades secretas, textos antiguos, Bueno, tal vez incluso tecnología oculta. Rippel ciertamente insinúa esa posibilidad. Es un momento eureka. Habla de supervivientes del cataclismo atlante Sí. que difundieron sus conocimientos por otras partes del mundo, influyendo potencialmente en el desarrollo de culturas, como la egipcia o la maya. Ya veo. También se adentra en la idea de que la tecnología atlante era mucho más avanzada de lo que creemos, Sí. incluyendo posiblemente máquinas voladoras Wow. y sofisticadas fuentes de energía. Recuerda que estamos hablando de una sociedad que supuestamente dominaba el poder de los cristales. Es mucho para procesar, pero increíblemente intrigante. Sí. Tengo curiosidad por saber más sobre cómo era supuestamente la vida en la Atlántida según Rippel. Claro. ¿Qué tipo de estructura social tenían? Bueno, ¿Cómo era su vida cotidiana? es difícil imaginar una civilización tan avanzada y al mismo tiempo tan en sintonía con la espiritualidad. Ya. Tienes razón. Sí. Requiere un cambio de perspectiva. Rippel presenta a la Atlántida como una sociedad utópica, con conocimientos avanzados en campos como la agricultura, Sí. la medicina y la producción de energía. Ya.
Pero la diferencia, según él, es su comprensión de la interconexión de todas las cosas. Su estructura social se basaba en la cooperación y la armonía, valorando el desarrollo espiritual tanto como el progreso material. Incluso menciona sus habilidades psíquicas, ¿no? Efectivamente. Es como si fueran casi superhumanos en comparación con nosotros. Rippel sugiere que los atlantes eran capaces de telepatía, telequinesis y otras proezas psíquicas. Wow. Estaban profundamente conectados con la naturaleza, comprendiendo sus energías y ritmos, de una manera que nosotros apenas estamos empezando a redescubrir. Esta profunda conexión les permitía vivir en equilibrio con el medio ambiente y aprovechar su poder de formas que solo podemos imaginar. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno ya. Sí. Hagamos un breve resumen. La historia de Platón, los historiadores escépticos, la perspectiva alternativa de Rippel, y ahora tenemos una idea de cómo era supuestamente la vida en la Atlántida. Claro. Estoy en ascuas. Lo importante es que la obra de Rippel nos invita a pensar fuera de la caja, a cuestionar nuestras suposiciones sobre la historia y el potencial humano. Si la Atlántida existió de la forma en que la describe, está abierto a la interpretación. Pero las ideas que presenta son estimulantes en cualquier caso. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero volvamos al libro. Claro. Hemos mencionado la idea de que la Atlántida fue destruida por algún tipo de cataclismo. Rippel entra en detalles sobre qué causó su caída. Bueno. ¿Fue realmente la ira de los dioses, como sugirió Platón? Rippel no necesariamente respalda la idea de la ira de los dioses. Pero sí se suscribe a la idea de un evento catastrófico que provocó el fin de la Atlántida. Explora varias posibilidades, incluyendo erupciones volcánicas, terremotos e incluso impactos de meteoritos. Relaciona estas posibilidades con la naturaleza cíclica de la historia de la Tierra. Sugiriendo que las civilizaciones surgen y caen como parte de un proceso natural, de cambio y renovación. Es como un botón de reinicio cósmico, ¿no? Se podría decir. Pero eso plantea otra pregunta. Si esta civilización avanzada realmente existió, ¿no debería haber más pruebas concretas? Claro. Seguramente ya habríamos encontrado algo, ¿verdad? Ese es un punto de controversia, por supuesto. Rippel argumenta que gran parte de la evidencia está oculta, malinterpretada, o simplemente esperando a ser descubierta. Señala anomalías, como el camino de Bimini en las Bahamas. Una formación rocosa sumergida que algunos creen que es parte de una antigua estructura atlante. También sugiere que ciertos mitos y leyendas antiguos, transmitidos de generación en generación, contienen pistas sobre la civilización perdida. Estoy viendo un patrón aquí. Rippel es una fascinante mezcla de especulación histórica, creencias esotéricas y percepciones espirituales. No es un simple análisis histórico seco, ¿verdad? Precisamente. El libro de Rippel es más bien un viaje al pensamiento alternativo, que nos anima a considerar posibilidades que van más allá de la narrativa aceptada, nos anima a explorar los misterios del pasado y a conectarlos con nuestra comprensión actual de la espiritualidad y el potencial humano. Y eso nos lleva al legado de la Atlántida. ¿De acuerdo? Rippel parece creer que su influencia se extiende mucho más allá de su supuesta desaparición, ¿verdad? Como si todavía sintiéramos las ondas de su conocimiento y sabiduría hoy en día. Exactamente. Ya veo. Rippel propone que el legado de la Atlántida es algo más que una leyenda. Es un recordatorio de la naturaleza cíclica de las civilizaciones y del potencial, tanto para la grandeza como para la destrucción dentro de la humanidad. Ya veo. Ve ecos de la sabiduría atlante en diversas tradiciones místicas. Conceptos filosóficos. Incluso en los movimientos espirituales modernos. Así que no se trata solo de intentar probar que la Atlántida existió. No. Está diciendo que la historia en sí misma, independientemente de su precisión histórica, contiene valiosas lecciones para nosotros hoy en día. Es un concepto poderoso, especialmente en nuestro mundo tecnológicamente avanzado, pero a menudo espiritualmente desconectado. Esa es una gran observación. Gracias. Rippel nos desafía a considerar las implicaciones de la tecnología avanzada, recordándonos la importancia de equilibrarla con el crecimiento espiritual y la responsabilidad ética. Advierte contra la repetición de los errores de los atlantes, cuya obsesión por el progreso material condujo finalmente a su caída. Ya veo.
Es una moraleja con profundas implicaciones para las decisiones que tomamos hoy. De acuerdo. Antes de que nos metamos demasiado en esa madriguera. Claro. Retrocedamos un segundo. Vale. Tengo curiosidad por saber tu opinión sobre todo esto. Obviamente, la perspectiva de Rippel no es precisamente la dominante. No. ¿Qué es lo que te parece más convincente de su interpretación de la Atlántida? Bueno. ¿Qué te hace detenerte y pensar, tal vez haya algo de cierto en esto? Siempre me atraen los enfoques que desafían el pensamiento convencional. Sí. Lo que me fascina es cómo Rippel conecta los puntos entre piezas de información aparentemente dispares, mitos antiguos, lecturas psíquicas, incluso eventos geológicos. Ya veo. Para construir su narrativa. Es como armar un rompecabezas gigante, donde cada pieza contribuye a una imagen más grande y compleja. Es como si dijera, mira, hay toda una capa de la realidad que no estamos reconociendo del todo. Sí. Y la historia de la Atlántida es la clave para desbloquearla. Esa es una buena forma de decirlo. Gracias. Creas o no en la Atlántida, la exploración que hace Rippel de sus misterios nos anima a cuestionar lo que sabemos, a abrazar la posibilidad de lo desconocido y a considerar el impacto de nuestras decisiones en el futuro de nuestra propia civilización. Me encanta eso. Ya. No se trata solo de una ciudad perdida, sino de nuestro propio potencial. ¿Para bien o para mal? Exacto. Y eso nos lleva a la gran pregunta, la que creo que Rippel quiere que nos planteemos mucho después de terminar su libro. Sí, la Atlántida existió. Sí. ¿Qué lecciones podemos aprender de su ascenso y caída? Especialmente en términos de equilibrar los avances tecnológicos con la responsabilidad espiritual. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra propia civilización no sucumba a los mismos errores que supuestamente destruyeron esta legendaria nación insular? Esa es una pregunta importante. Sin duda. Y por desgracia se nos ha acabado el tiempo por hoy. Oh. Pero no te preocupes, esto es solo el principio. Acompáñanos en la segunda parte de nuestra inmersión en la Atlántida, donde profundizaremos en las teorías de Rippel sobre la tecnología avanzada de los atlantes y exploraremos las posibles conexiones con otras culturas antiguas. Interesante. Retomamos nuestra inmersión en los misterios de la Atlántida. Sí. La última vez hablamos del relato de Platón y la perspectiva alternativa de Rippel, que nos presenta una sociedad altamente avanzada y espiritualmente consciente. Exacto. Ahora, vamos a profundizar en algunas de las maravillas tecnológicas específicas. Me encanta. Que Rippel atribuye a los atlantes. Esta es la parte que estaba esperando. Hablamos de máquinas voladoras, fuentes de energía que suenan a ciencia ficción. ¿Qué es exactamente lo que Rippel afirma que eran capaces de hacer? Una de las afirmaciones más intrigantes es su supuesto dominio de una forma de energía llamada Vril. Rippel la describe como una fuerza vital universal que impregna todas las cosas. Y la cosa se pone aún más interesante. Dice que los atlantes eran capaces de aprovechar esta energía para diversos fines, como alimentar sus ciudades, curar enfermedades, incluso propulsar sus máquinas voladoras. Espera, Vril. Suena casi místico. Sí. Como algo salido de una novela de fantasía. Bueno, ¿cómo explica Rippel este concepto de una manera que tenga sentido? Establece paralelismos con conceptos modernos, como el electromagnetismo y la energía del punto cero, sugiriendo que los atlantes comprendían y manipulaban fuerzas de la naturaleza que nosotros apenas estamos empezando a vislumbrar, postuluces que habían desarrollado tecnologías que podían aprovechar estas energías fundamentales, logrando hazañas que nos parecerían imposibles hoy en día. Entonces, no es necesariamente magia. No. Sino una ciencia altamente avanzada que aún no hemos redescubierto. Exactamente. Es como si estuvieran siglos. Sí. Tal vez incluso milenios adelantados a su tiempo. Rippel describe la ciencia atlante como algo profundamente entrelazado con su comprensión espiritual. Veían el universo como una red de energía viva e interconectada. Y su tecnología reflejaba esta cosmovisión. Interesante. Es un concepto fascinante que desafía nuestra compartimentación moderna de la ciencia y la espiritualidad. Esto nos lleva a otra afirmación asombrosa. Sí. Las máquinas voladoras. De acuerdo.
Rippel proporciona algún detalle sobre cómo funcionaban estas supuestas naves aéreas. Bueno. ¿Eran como aviones o algo completamente diferente? Las describe como impulsadas por energía Brill. Ya veo. Capaces de alcanzar velocidades y una maniobrabilidad increíbles. Wow. Algunos relatos incluso sugieren que podían viajar bajo el agua. ¿Bajo el agua? Rippel las compara con los vimanas descritos en antiguos textos indios, que a menudo se representan como carros o palacios voladores. Aquí donde tengo que discrepar un poco. Entiendo. Estoy a favor de explorar teorías alternativas. Pero máquinas voladoras que pueden viajar bajo el agua. Bueno. Suena un poco descabellado, incluso para la Atlántida. Recuerda que estamos hablando de una civilización que, según Rippel, dominaba la energía fundamental del universo. ¿Ya? Si podían lograr eso. Es verdad. ¿Quién sabe de qué más eran capaces? Tienes razón. Es importante abordar estas afirmaciones con la mente abierta, incluso si parecen desafiar nuestra comprensión actual de la física y la tecnología. Es justo. Pero cambiemos de tema por un momento. Dale. Antes hablamos de la posibilidad de que la Atlántida influyera en otras culturas antiguas. Rippel profundiza en alguna conexión específica. Por ejemplo, ¿cómo se supone que se difundieron sus conocimientos después del cataclismo? Exacto. Rippel teoriza que los supervivientes de la caída de la Atlántida viajaron a diferentes partes del mundo, llevando consigo restos de sus avanzados conocimientos y prácticas espirituales. Entiendo. Señala las similitudes en la arquitectura, la mitología y las creencias espirituales entre las culturas antiguas como posible evidencia de esta influencia atlante. Así que patrones y conexiones que la mayoría de los historiadores podrían pasar por alto o descartar como coincidencias. Precisamente. Por ejemplo, destaca las pirámides que se encuentran en Egipto, Mesoamérica, e incluso en partes de Asia. ¡Wow! Como posible evidencia de un conocimiento arquitectónico compartido que se originó en la Atlántida. Interesante. También establece paralelismos entre los mitos del diluvio, presentes en varias culturas de todo el mundo, sugiriendo que podrían basarse en un recuerdo colectivo del cataclismo atlante. De acuerdo, exploremos algunas de esas conexiones. Claro. ¿Qué paralelismos culturales específicos destaca Rippel en su libro? Bueno. Me intriga especialmente la conexión con las pirámides. Está sugiriendo que todos aprendieron a construir estas increíbles estructuras de los atlantes. Propone que las pirámides tenían múltiples propósitos, potencialmente como generadores de energía, observatorios astronómicos o incluso centros para prácticas espirituales. Las similitudes en diseño y propósito en diferentes continentes. A pesar de la falta de contacto conocido entre estas civilizaciones antiguas, sugieren para él una fuente común de conocimiento potencialmente originada en la Atlántida. Entonces, las pirámides no eran solo tumbas para los faraones. Bueno. Eran algo mucho más complejo y tecnológicamente avanzado. Es una posibilidad. Es como esas teorías de los antiguos alienígenas, pero en lugar de extraterrestres, son atlantes. Ciertamente es un concepto que invita a la reflexión. Sí. La interpretación de Rippel desafía nuestra comprensión de la historia antigua, sugiriendo que estas culturas eran mucho más sofisticadas de lo que creemos. También abre a la posibilidad de una civilización global perdida que conectó a la humanidad de formas que apenas estamos empezando a redescubrir. Es una idea emocionante. Sí. Aunque solo sea especulación por el momento. Claro. Pero centremos en otra cultura que menciona Rippel. Los mayas. Bravo. ¿Cuál es el supuesto vínculo entre ellos y la Atlántida? Señala el calendario maya. Un complejo sistema que registraba los ciclos astronómicos con notable precisión, como posible evidencia de un conocimiento avanzado heredado de la Atlántida. Increíble. También destaca la comprensión maya de la cosmología y su énfasis en el tiempo cíclico, como algo que recuerda a las creencias atlantes. Parece que los mayas, al igual que los atlantes, estaban profundamente en sintonía con el mundo natural. Exacto. Y los ritmos del universo. Sí. Rippel sugiere un linaje directo. Bueno. Se trata más bien de una forma de pensar compartida, una cosmovisión común transmitida de generación en generación.
Es probable que sea una combinación de ambas. Ya veo. Propone que algunos conocimientos mayas pueden provenir directamente de los supervivientes atlantes, mientras que otros aspectos se desarrollaron de forma independiente, pero fueron influenciados por una comprensión compartida del universo y el lugar de la humanidad en él. Tengo que admitir que todas estas conexiones que está haciendo Ripel están empezando a hacerme cuestionar todo lo que creía saber sobre la historia antigua. Ya. Pero antes de que nos convirtamos en creyentes totales de la Atlántida, consideremos la otra cara de la moneda. De acuerdo. ¿Cuáles son algunas de las críticas o contraargumentos a las teorías de Ripel? Bueno. Seguro que hay muchos escépticos por ahí. Una de las principales críticas es la falta de pruebas físicas concretas. Ya veo. Que respalden sus afirmaciones. Si bien Ripel señala diversas anomalías e interpretaciones de los yacimientos arqueológicos existentes, muchos arqueólogos e historiadores convencionales no están convencidos. Argumentan que sus teorías se basan en especulaciones e interpretaciones que van más allá de lo que las pruebas pueden respaldar. Así que es una batalla entre la interpretación y las pruebas contundentes. En cierto modo. Un bando ve patrones y conexiones. Sí. Mientras que el otro exige pruebas físicas. Esa es una buena forma de resumirlo. Ya veo. Es importante recordar que la historia es a menudo una cuestión de interpretación. Sí. Y siempre hay espacio para el debate y las perspectivas alternativas. Tanto si las teorías de Ripel resultan ser ciertas como si no. Su exploración del mito de la Atlántida nos anima a pensar críticamente y a cuestionar la narrativa aceptada. Agradezco ese recordatorio. De nada. Es fácil dejarse llevar por la emoción de estas teorías alternativas. Pero es importante mantener un ojo crítico y considerar todos los lados del argumento. Claro. Pero oye, incluso si la Atlántida resulta ser una completa invención, la historia en sí misma todavía tiene poder, ¿no? Por supuesto. Habla de nuestra curiosidad innata por el pasado y nuestro deseo de comprender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Totalmente. La leyenda de la Atlántida, independientemente de su veracidad histórica, sigue fascinándonos e inspirándonos. Sin duda. Sirve como un recordatorio de la naturaleza cíclica de las civilizaciones, del potencial tanto para la grandeza como para la destrucción y de la importancia de buscar el conocimiento y la sabiduría en nuestras propias vidas. Bien dicho. Bien dicho. Pero solo hemos empezado a arañar la superficie del libro de Ripel y los misterios que explora. Exacto. Acompáñanos en la parte final de nuestra inmersión en la Atlántida. De acuerdo. Donde profundizaremos en las reflexiones de Ripel sobre las lecciones espirituales que podemos aprender del legado Atlante. Y exploraremos la cuestión de si su sabiduría aún podría ser accesible para nosotros en la actualidad. De vuelta a nuestra inmersión en la magia de la Atlántida. Ya hemos recorrido un largo camino, Cierto. Del relato de Platón, las teorías alternativas de Ripel, las máquinas voladoras impulsadas por Brill, las pirámides como generadores de energía. Increíble. Es casi demasiado para asimilar. Lo que es realmente destacable del trabajo de Ripel es que va más allá de simplemente presentar la Atlántida como una realidad histórica. Se adentra en las dimensiones espirituales de esta civilización perdida, sugiriendo que los atlantes poseían una profunda sabiduría y comprensión de la que todavía podemos aprender hoy en día. Hablemos de ese lado espiritual. Claro. ¿Qué tipo de creencias se supone que tenían los atlantes? Bueno. ¿Tenían una religión o filosofía específica que guiara sus vidas? Ripel los describe como seres profundamente conectados con la naturaleza, que comprendían la interconexión de todas las cosas. Ya veo. Su espiritualidad no se basaba tanto en dogmas y rituales, sino en vivir en armonía con el universo y aprovechar su propia sabiduría interior. Entonces se trataba menos de adorar a los dioses. Se podría decir. Y más de reconocer lo divino dentro de sí mismos. Y en el mundo natural. Es como una mezcla de antiguas tradiciones de sabiduría y filosofías holísticas modernas. Esa es una buena forma de verlo. Ripel sugiere que los atlantes tenían una comprensión sofisticada de los campos energéticos, la conciencia y el poder de la mente. Increíble. Creían en la reencarnación, el karma y la importancia de la evolución espiritual. Es fascinante pensar en cómo estas creencias podían haber moldeado su sociedad.
Rippel relaciona su espiritualidad con sus supuestos avances tecnológicos. Se influían mutuamente. Argumenta que su comprensión espiritual era la base de su destreza tecnológica. Ya veo. Veían la tecnología como una herramienta para mejorar su conexión con el universo. Ajá. Y facilitar su crecimiento espiritual. No como un medio para dominar o explotar la naturaleza. Es como si tuvieran un enfoque completamente diferente a la tecnología que nosotros hoy en día. Sí. A menudo vemos la tecnología como algo separado, incluso opuesto a la espiritualidad. Claro. Pero Rippel sugiere que para los atlantes, sí, ambas eran inseparables. Precisamente. Interesante, cree que su cosmovisión holística, donde la ciencia y la espiritualidad estaban entrelazadas, les permitió alcanzar un nivel de equilibrio y armonía que nosotros apenas estamos empezando a redescubrir. Claro, pero la Atlántida desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día? Bueno. ¿Cómo podemos acceder o aprender de la sabiduría de una civilización perdida? Rippel propone que el conocimiento y la sabiduría de la Atlántida no se perdieron por completo. Cree que los restos de sus enseñanzas y prácticas espirituales han sobrevivido a través de diversas tradiciones místicas y enseñanzas esotéricas que se han transmitido a lo largo de los siglos. Está sugiriendo que hay corrientes ocultas de sabiduría atlante fluyendo a través de la historia de la humanidad, como sociedades secretas, textos antiguos, tal vez incluso mensajes codificados dentro de estructuras antiguas. Rippel ciertamente insinúa esa posibilidad. Parece sacado de una novela de Dan Brown. Nos anima a explorar los mitos y leyendas antiguos, a estudiar el simbolismo de las culturas antiguas e incluso a profundizar en prácticas como la meditación y la sanación energética para reconectar con esta sabiduría perdida. Es una idea bastante emocionante. Sí. Es como si estuviéramos en una búsqueda del tesoro de un conocimiento antiguo, excepto que el tesoro es una forma de vida. Una forma diferente de ver el mundo. Exacto. Pero tengo que preguntar, ¿qué lecciones específicas cree Rippel que podemos aprender de los atlantes? Bueno. ¿Qué sabiduría podemos extraer de su ascenso y caída? Enfatiza la importancia del equilibrio, la armonía y el respeto por la naturaleza. Advierte sobre los peligros de la ambición descontrolada, el materialismo y el mal uso de la tecnología. La historia de la Atlántida, para él, es una advertencia sobre la importancia del crecimiento espiritual y la responsabilidad ética, especialmente ante el avance tecnológico. Es un mensaje oportuno, teniendo en cuenta los desafíos que enfrentamos en nuestro propio mundo actual. Sin duda. El cambio climático, la desigualdad social, el rápido ritmo del desarrollo tecnológico. Claro. Es como si estuviéramos en una encrucijada. En cierto modo. Al igual que supuestamente lo estuvieron los atlantes. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de Rippel? Bueno, espera que aprendamos de su exploración de la Atlántida. Rippel nos invita a redescubrir la sabiduría de esta civilización perdida, a integrar sus ideas espirituales en nuestras propias vidas y a crear un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad y el planeta. Y no al revés. Cree que reconectando con nuestra propia sabiduría interior y reconociendo la interconexión de todas las cosas, podemos evitar los errores del pasado y crear un futuro más justo y sostenible. Me encanta ese mensaje de esperanza y posibilidad. Sí. Pero antes de terminar, claro, hay una última pregunta. Dime. Si el conocimiento de la Atlántida todavía está ahí fuera, esperando a ser redescubierto, ¿cómo podemos saber qué es real? Bueno. ¿Y qué es solo especulación? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos separar la verdad del mito? Esa es una pregunta con la que cada uno de nosotros debe lidiar individualmente. Rippel nos anima a abordar estos misterios con una mente abierta y un corazón perspicaz, a confiar en nuestra intuición y a buscar conocimiento de una variedad de fuentes. Ya veo. En última instancia, el viaje del descubrimiento es tan importante como el destino. Es una gran reflexión para terminar. Gracias. No se trata solo de encontrar la ciudad perdida de la Atlántida, sino de redescubrir la sabiduría perdida dentro de nosotros mismos. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que continúen explorando estos misterios y compartiendo sus propias ideas con nosotros